Estuvimos observando anteriormente que el Espíritu Santo obra en el creyente. ¿De qué manera? Adopta al creyente como hijo, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es el anticipo también de lo que nosotros vamos a recibir. La Reina Valera 1960 dice que el Espíritu de Dios constituye las primicias, es decir, todo lo que Dios prometió para asegurar al creyente que lo va a cumplir, ha dado anticipadamente su espíritu. Intercede por nosotros también con gemidos indecibles. Algunos exégetas bíblicos, ese pasaje de el Espíritu de Dios intercediendo por nosotros con gemidos indecibles, lo interpretan como el hablar en nuevas lenguas, un lenguaje ininteligible, un lenguaje misterioso, espiritual, indescifrable para la mente humana, una comunión del espíritu humano producido por el Espíritu Santo de Dios para comunicarse con Dios. El orden de la salvación también estuvimos observando. Según el apóstol Pablo en el capítulo 8, verso 29 al verso 30. Dios conoció a los que antes conoció, a estos también predestinó, a los que predestinó también llamó, a los que llamó justificó, a los que justificó también glorificó. Lo primero entonces antes de la predestinación es el conocer. El conocer es conocer en Cristo o amar, pero Dios no puede amar si no lo conoce. Primero lo conoce en Cristo y por eso lo ama en Cristo. Lo conoce porque se sabe, Dios sabe que estas personas van a creer. En ese sentido los conoce. Aquellas personas que Dios sabe que van a creer en el futuro, entonces a estas personas los predestina. Y luego en el tiempo los llama y responden con fe. Por eso fueron predestinados. Luego los justifica y finalmente los glorifica. El criterio que Dios va a emplear o que emplea para la elección es su soberana voluntad. Y el otro criterio es la fe. Siempre la Escritura habla acerca de la fe. Son elegidos en base a la fe. El criterio es la fe. El, el contexto, el trasfondo histórico, el contexto histórico de este pasaje bíblico o el contexto particular del pasaje bíblico, según lo que nos informan los exégetas bíblicos, es la respuesta que el apóstol Pablo le da a aquellos judíos que podrían eventualmente afirmar de que Dios es injusto y no cumple sus promesas, porque ha desechado a su pueblo. Se supone que el pueblo de Israel es escogido y esta elección es incondicional. Si ahora nosotros somos rechazados, podría juzgar a un judío, entonces Dios no ha cumplido su promesa para con nosotros, es injusto. El apóstol Pablo dice que de ninguna manera Dios en él no hay ninguna injusticia. Él es soberano de escoger a quien quiera. Y el criterio que siempre ha utilizado es la fe. Además que no todos los israelitas que descendían de Abraham eran israelitas en el sentido teológico o espiritual, sino que eran israelitas aquellas personas que tenían la fe en el Señor como Abraham. Esto lo viene ya desarrollando los textos anteriores. Por lo tanto, si ahora hay gentiles que son miembros y parte del pueblo de Dios, son injertados al pueblo de Dios, se debe porque han creído en Jesús de Nazaret. El propósito de la elección es mostrar su ira y también mostrar su misericordia. Lo que vamos a estar observando hoy día en el capítulo 10, vamos a ver en qué consiste el creer, también de qué manera Israel resistió la gracia de Dios y también a quién preservó el Señor, qué ocurre con aquellos que no son preservados y cuál fue la razón por la que el pueblo de Israel fracasó. Eso es lo que vamos a estar viendo en esta clase de hoy. Bien, inmediatamente entonces comenzamos con la clase número 9.
Bien, capítulo 10 del libro de Romanos, verso del 1 al 3, por favor, vamos a darle lectura, hermano Gustavo. A ver, verso 1 y 3, ¿cierto? Sí. Por favor. A ver. Dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Perfecto, muchas gracias. Se estaba escuchando bien, ¿verdad, mis hermanos? Sí, Sí, ok. hermano, se escucha bien. Perfecto, muy bien. Tenía apagado el micrófono. Ahora lo encendí con un cable de solapa. Bien, entonces vemos acá, hermano, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración por Dios, a Dios, es por Israel, es para salvación. Dios es soberano en escoger a quien quiera, y Él establece los criterios también soberanamente e incondicionalmente. Y esta condición que Él ha establecido para poder escoger es la fe. El ser humano tiene una responsabilidad, es responsable. La responsabilidad del ser humano es creer y es tener fe. ¿Y en qué consiste esta fe o este creer? Consiste en someterse a la justicia de Dios. Porque en el verso 3 el apóstol Pablo, con respecto a los judíos, dice, porque ellos ignorando la justicia de Dios. Bueno, no es que no es que no sepan o lo han ignorado o son inocentes en esta área. Ellos ignoran inocentemente, no es así. Ellos ignoran culpablemente. Es como un tío que yo tengo que dice, no quiere conocer mucho de la Biblia, de las cosas de Dios, porque él llega a la conclusión, cuando se muera, Dios le va a tener compasión, lo va a dejar entrar al reino de los cielos, porque lo va a encontrar como un inocente, no sabía nada de las cosas de Dios, por eso que no sirvió a Dios aquí en la tierra. Así él se engaña a sí mismo. Bueno, aquí esta ignorancia es una ignorancia culpable, como aquel joven que no quiere estudiar, sabe que tiene que estudiar, pero no quiere por diversas razones, no desea. Desconoce él, pero es culpable ese desconocimiento porque no quiere conocer. Acá nos dice el texto bíblico, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia. De esa forma, ellos se marginan de los propósitos redentores de Dios y procurando establecer su propia justicia. No se han sujetado a la justicia de Dios. El creer entonces y el tener fe consiste en someterse a la justicia de Dios. Este sometimiento a la justicia de Dios consiste en entregar sin confiar que Dios le proporciona a ellos la justicia, como ocurrió con Abraham en el Antiguo Testamento. Abraham confió en Dios, creyó en Dios, y esa fe de Abraham, no la fe de otros, sino la fe de Abraham, esa fe le fue contada por justicia. Si los creyentes se someten a esa justicia de Dios por medio de la fe, entonces son justificados y gozan de todos los beneficios espirituales que Dios ha provisto para todos los creyentes. Consiste entonces en someterse a la justicia de Dios. Esa justicia se revela para todos y es la justicia que demanda de Dios para todos los seres humanos para que estén delante de su presencia, pero se ofrece a todos y es por medio de la fe. Dios trata a todos como si nunca hubieran pecado. Dios aprueba a todos y los trata a todos como justos por medio de la fe en Jesús de Nazaret. Porque Dios ve a Jesús dentro de los creyentes. Por la fe, siempre es por la fe. También en el verso 4 nos dice el pasaje bíblico, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Creer en Cristo. El tener fe consiste en creer en Jesús de Nazaret. El apóstol Pablo es un monoteísta. Existe un solo Dios y aparte de Dios no hay otro más. Sin embargo, el apóstol Pablo a este Dios, al único, ha ingresado o ha incluido a una persona más, que es Jesús de Nazaret.
Sigue siendo Dios, pero con dos personas, con tres personas, Padre, Hijo y también Espíritu Santo. Porque el creer es exclusivo a la divinidad. Nosotros creemos solo en Dios. La Biblia no nos dice que debemos creer en Moisés, que debemos creer en los ángeles, que debemos creer en Abraham, o que debemos creer en David o en Daniel. No, la Biblia nos dice que debemos creer solo en Dios. Y ahora nos está diciendo que debemos creer en Jesús. Es una actitud exclusiva a la divinidad. Por lo tanto, para el apóstol Pablo, Jesús es Dios. Por eso es que debemos creer en Él, porque es Dios. Mientras creamos en Dios, aquí nos dice la Escritura, para justicia a todo aquel que cree. En griego, el vocablo que se traduce al castellano como cree es pisteonti. Bueno, aquí está conjugado. Viene de pisteo. Acá está conjugado, dice pisteuonti. Es un verbo presente, participio activo, dativo, masculino, singular. Bueno, lo dejo ahí para no olvidarme de la gramática griega. Pero no es que yo me lo sepa de memoria, sino que en internet hay una página de internet para determinar el análisis morfológico de las palabras. Y ahí está todo. ¿Qué es lo que es? Un verbo, presente, participio, activo, dativo, masculino, singular. La palabra que quiero aquí analizar es el verbo presente en griego. En castellano el presente no, no es tan específico como en el griego. Cuando digo qué estoy haciendo, yo enseño o predico, estoy, bueno, ahí agregué otro verbo. Bueno, agregué un verbo, pero para hacer un gerundio. Estoy comiendo. Ya usted entiende que yo estoy en un proceso de almorzar, un proceso de cenar, un proceso de tomar desayuno. Estoy desayunando, estoy almorzando. Cuando yo lo explico así, con este verbo formando un gerundio, estoy comiendo, entonces usted sabe que en un proceso, en un momento largo de la mañana al mediodía y la tarde, yo estoy ejecutando esa acción, pero formando el gerundio. En griego es presente nada más. A este presente se le conoce como el presente continuo. Para que sea equivalente en el castellano, nosotros tenemos que agregarle un verbo cero estar y transformarlo en un gerundio. Tendríamos que decir entonces a los que están creyendo. A los que están creyendo, entonces a esas personas son justas o tienen justicia de Dios. Pero mientras están creyendo. Siempre cuando se habla de la Biblia de cree, por ejemplo, Juan capítulo 5, verso 24, creo que es, si mi memoria no me falla. A ver, vamos a ver si mi memoria no me falla. 5:24. Sí, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ese vocablo también es pisteo, y viene de fe, pero también está en presente continuo. A los que están creyendo, están teniendo vida eterna, dice el pasaje bíblico, si nosotros lo queremos traducir al castellano. Mientras están creyendo, están teniendo vida eterna, mientras están creyendo, acá en el verso 4 de Romanos, están siendo declarados justos, son justos, en tanto están creyendo. Y si deja de creer, bueno, ya no es justo, ya no es santo, ya no es regenerado, ya no es santificado, ya no es salvo, ya no tiene la vida eterna, ha perdido todos los frutos, todos los resultados, todas las consecuencias de creer en Cristo. La Escritura indica que mientras nosotros creamos, tenemos vida eterna y somos justos, mientras creamos. Pero si dejamos de creer, perdimos todos los beneficios de la fe. Eso enseña la teología arminiana wesleyana, mientras estamos creyendo. Bueno, el calvinismo
El- dice lo mismo, pero de otra forma. Dice el calvinismo, imposible de que los creyentes se pierdan. Bueno, lo mismo decimos nosotros, los arminianos o wesleyanos. Mientras creamos, imposible que se pierda la salvación. Pero si dejamos de creer, esa es la respuesta que responde el arminianismo. El calvinismo se va al extremo de decir, es imposible que deje de creer. Ah, ahí está el otro asunto, porque lo ven desde la perspectiva del monergismo. Todo lo hace Dios, incluso le ha dado el deseo de creer. El deseo de creer. Ha provocado y ha causado el deseo de creer. Por eso es que la fe es un don para la teología calvinista. Un don, no en el mismo sentido como lo entiende el arminianismo, porque también lo entiende como un don, pero no en el mismo sentido que el calvinismo. En la Biblia, si nos vamos y le preguntamos a los exégetas bíblicos, no es un don. Pero si quiere decirle que es un don la fe, en un sentido es un don, pero no podemos decir que sea como una cosa abstracta, como una sustancia, como una especie de algo etéreo que es depositado en todos los seres humanos, bueno, en los elegidos. La fe es una confianza, es una disposición de la mente y de la voluntad. Es la respuesta del ser humano al llamado de Dios. Una respuesta nada más al llamado de Dios. Eso es la fe, eso es todo. Es muy sencillo creer esto. Sin embargo, para los incrédulos es prácticamente un milagro que se produzca la fe en un incrédulo, porque el pecado ha obnubilado, ha enceguecido y ha petrificado a todos los incrédulos. El creer entonces, tener fe, consiste en someterse a la justicia divina y el creer en Cristo. Esto implica, el creer en Cristo, implica del objeto de la fe, que es Jesús, implica su divinidad. Jesús es Dios. También el creer o tener fe consiste en creer en Jesús y creer en la resurrección de Jesús. Vamos a darle lectura, por favor. Hermano, hermano Gustavo leyó primero, ¿verdad? Sí, parece que sí. Hermano Cristian, por favor, adelante. Verso 8 al verso 10. Amén. Más, a ver, más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Perfecto. El trasfondo histórico de este pasaje bíblico de Jesús como Señor es Kyrios. El vocablo es Kyrios. En el Antiguo Testamento, cuando se refería los pasajes bíblicos a Dios como Señor, amo, dueño, el vocablo era Adonai. Y los traductores de la Biblia, Septuaginta, de los 70 del griego, del hebreo al griego, es una traducción que se llevó a cabo en el año 251. Los traductores tomaron Adonai y lo vertieron al griego Kyrios. Por lo tanto, Kyrios es el equivalente de Adonai aplicado a Jehová en el Antiguo Testamento. Lo que está diciendo el apóstol Pablo ahora, que se reconoce a Jesucristo como el Kyrios, mira lo que está diciendo, con el título de Jehová del Antiguo Testamento. Si reconoce a Jesús con ese mismo título que se reconocía a Jehová, será salvo. El otro trasfondo histórico es, o el contexto histórico particular del pasaje, es político. Los emperadores romanos, cuando se divinizaban, ellos reclamaban el título de Kyrios, es decir, el Señor Dios. Cuando se divinizaban nada más, ellos aceptaban y reclamaban el título Kyrios. Por lo tanto, el apóstol Pablo cuando está diciendo, si reconoce que Jesús es el Kyrios, implicando el título del Antiguo Testamento para referirse a Jehová, reconociendo su divinidad del mismo modo como el César. Lo que está diciendo es que no hay otro Kyrios, sino solo Jesús. Es decir,
el título para referirse a Jehová. El otro Dios, el César, que está pidiendo, reclamando la divinidad, él no es Dios. El verdadero Kyrio es Jesús de Nazaret. Él es el verdadero Dios. Si crees eso, serás salvo. Y lo otro, para ser salvo, que Jesús resucitó de los muertos. Si cree que Cristo se levantó de los muertos, es salvo la persona. Qué increíble lo fácil que es ser salvo, hermano, ¿eh? Creer que Jesús es Dios y creer que Jesús resucitó de los muertos y ya está en el paraíso y en la gloria del cielo. Con solo creer esto nada más. Con estar seguro de que esto es verdad, ya es salvo. Pero los incrédulos se les complica mucho aceptar esto, porque involucra comprometerse con lo que uno cree y renunciar a su pecado. ¿Por qué no quieren convertirse y servir a Jesucristo? Porque tienen que renunciar a su pecado. Aman más su pecado que a Dios. Aman más su libertad. Bueno, en realidad en Cristo son realmente libres. Sin Cristo no son verdaderamente libres. Son esclavos del pecado, del Satanás, del mundo, esclavos de sí mismos. Solamente en Cristo hay libertad. Bueno, Pablo, Encuéntrame, hermano Cristian. en relación, mi hermano, al confesar con la boca que Jesús es el Señor, eso hace un indicativo de esa confesión de fe que repiten los hermanos cuando realizan campaña, o habla de una declaración pública al bautizarse, o es algo personal. ¿Cómo se puede aplicar esto, hermano? Ah, muy bien. Esto en el siglo I, se escribió en el siglo I y debemos entenderlo como lo entendían los hermanos del siglo I. Esto es una declaración pública. Uno públicamente reconoce que es seguidor de nuestro Señor Jesucristo. Y el acto público era el bautismo en esa época. ¿Qué, señores, qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y será salvo toda tu casa. Bautícese cada uno en nombre del Señor Jesucristo. Confiesa a Jesucristo como el Mesías, como el Señor, el prometido en la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento, y la persona era salva. Este confesar era reconocer públicamente delante de otros que Jesús era el Mesías, acá que Jesús es el Señor, es Dios, que no es el César, sino que Jesús es el verdadero Dios, el único Dios verdadero. Eh, no necesariamente en el bautismo, aunque en el bautismo sí estaba implicado ahí el reconocer a Jesús como Señor, porque en el libro de los Hechos decía, bautices en el nombre de Jesús. El bautismo en el nombre de Jesús, algunos lo han interpretado mal, que no es la fórmula trinitaria, pero según lo que comentan algunos teólogos como Leo Garrett, dice que la persona que recibe el bautismo, el bautizado, él era el que declaraba que se bautizaba en el nombre de Jesús, porque él lo reconocía como Dios, o como Señor o como Mesías. Y el bautizador empleaba la fórmula trinitaria, te bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero antes ya había declarado que Jesús era Dios, en ese sentido. El, bueno, es distinto la práctica que se realiza actualmente. Los hermanos evangelistas cuando invitan a los hermanos a pasar adelante, quien quiere aceptar a Cristo, lo reciba en su corazón y lo confiese como Señor y Salvador. Eh, Eso surge a finales del siglo XIX, en el año 1880 aproximadamente. Algunos dicen que comienza con Moody en los Estados Unidos, en los avivamientos de la época. Y otros, yo lo leí, en las campañas evangelísticas de Charles Finney. Pero la época es la misma, 1880, estamos hablando de 1880, 1870. Moody y Charles Finney estaban predicando simultáneamente en esa época. No sé quién más, yo sé que es Moody y Charles Finney. Entre ellos dos fueron los que por primera vez dijeron, ¿quién quiere aceptar a Cristo como su Señor y Salvador? Levante la mano. Pero antes de ellos, John Wesley, por ejemplo, Whitefield, Martín Lutero, Calvino, Zwinglio, Melanchthon, entre otros, no hacían levantar la mano, pasar adelante. Es una moda evangélica a finales del siglo XIX.
Eso es en cuanto a este pasaje bíblico. Yo me acuerdo en una oportunidad, estaba predicando en Osorno, en la plaza Yungay, con mi megáfono. Eh, Disfrutaba predicar al aire libre ahí porque algunas personas, ninguno fue hostil, que yo recuerdo. Eran chistosos algunos porque los incrédulos, porque a lo lejos me decían, no me acuerdo que estaba predicando en esa oportunidad, decía de Satanás que engañó a Jesucristo, lo tentó y así también Satanás nos engaña a nosotros. Y una persona que venía de lejos me decía así, no, no sé qué me habrá querido decir, que no existía el diablo, no sé. Después se me acercó otro que, bueno, se emocionó y se puso a llorar, hermano, me abrazó, dijo que era cristiano y después me dijo que él había aceptado como a Jesús como su Señor. Y yo confieso a Jesús como Señor, me dijo. Claro, había asistido a una iglesia evangélica, estaba recién comenzando a participar en una congregación. Después recibí un llamado de un hermano que quería estudiar en el Instituto Bíblico. Yo le pregunté si asistía a alguna iglesia. Él me dijo que no asistía a ninguna iglesia, pero que leía la Biblia, la nueva versión internacional, le gustaba. Pero yo le dije, para estudiar en el Instituto Bíblico tiene que ser miembro de una iglesia activa, aproximadamente un año de miembro activo. Dijo que todavía no tomaba la decisión de congregarse en alguna iglesia, pero dijo, yo confieso a Jesús como Señor, me dijo. Él, claro, había escuchado eso de que era necesario para ser salvo. Pero no sé si realmente estaba convertido o no. El hecho de declararlo con la boca que Jesús es el Señor no necesariamente significa que está convertido. Es un rito nada más, porque esto implica una convicción interna, una convicción muy personal. Realmente debe creerlo, pero cuando uno realmente lo cree, se compromete con la fe, porque la fe implica responsabilidad, compromiso. El Evangelio implica morir con Cristo, ser crucificado con Cristo, ser sepultado con Cristo, renovarse o resucitar a una novedad de vida, renunciar a sí mismo, negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguir a Jesús. En eso consiste el Evangelio. Mientras eso no ocurra, es un simpatizante, como ese hermano que dijo, yo confieso a Jesús, pero no iba a ninguna iglesia, pero estaba en el proceso de convertirse, iba para allá. No, ya debe estar participando quizá ahora ya en alguna congregación. El día. Invocar a Cristo también, verso 12, verso 13, por favor, hermana Nidia o hermano Víctor, cualquiera de los dos. Verso 12 y 13. Amén. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Excelente. Entonces, en este pasaje bíblico, todo aquel que invocare el nombre del Señor, el acto de invocar implica que el objeto al cual se invoca es divino, es un ser divino. No se exhorta a las Sagradas Escrituras a invocar a Moisés, a invocar a Elías, a invocar a Juan el Bautista, a invocar a Abraham o a otros personajes del Antiguo Testamento, o a los ángeles. Solo debemos invocar a Dios. Y ahora para el apóstol Pablo uno dice que hay que invocar a Jesús, hay que creer en Jesús, hay que reconocerlo como el Kyrios, mire lo que está diciendo, reconocerlo como divino. Para el apóstol Pablo, Dios es uno y es diferente a Jesús, pero Jesús también comparte la divinidad y el Espíritu Santo es parte de la divinidad, pero no son tres dioses, sino un solo Dios. El apóstol Pablo, esta verdad es una verdad que se da por hecho, que no se especula, no se articula, no se explica, sino que se asume como verdad nada más. Y la iglesia primitiva, nadie preguntó al apóstol Pablo, expliquen un poco más cómo esto que Jesús es Dios y que es un solo Dios. Nadie preguntó, porque si hubieran preguntado, Pablo explica. Estas preguntas metafísicas acerca de la esencia de Dios, de la naturaleza de Dios, surge posteriormente. Bueno, ya en el siglo segundo, siglo tercero. Se solucionó el siglo cuarto con el concilio de Nicea. Pero en esta época esto es una verdad asumida y no articulada ni reflexionada. Se da por hecho nada más. Y cuando oran los cristianos, oran al Padre por medio de Jesús en el Espíritu Santo. También todos los cristianos oran así. Igual que nosotros oramos a Dios Padre
por medio de Cristo en el Espíritu Santo. Pero es a Dios Padre el que nos dirigimos, por medio de Jesús. Y está implicado ahí el Espíritu Santo en esta oración. Todos los hermanos oran así. Pero cuando nosotros estudiamos teología sistemática, ahí definimos la doctrina de la Trinidad, que son tres personas, coiguales, consustanciales, coeternas, iguales en sustancias, distintas en subsistencia. Y hay un rango distinto también de jerarquía, pero esencialmente son iguales. Invocar a Cristo entonces para ser salvo. Invocar a Cristo implica divinidad. Solo a Dios se invoca. Y el apóstol Pablo dice que hay que invocar a Jesús de Nazaret para ser salvo. Y esto es sin hacer acepción de personas. Todos pueden creer. No hay ninguna marginación, ninguna discriminación de personas. La teología calvinista ha sido criticada por este problema de los escogidos. Dios escoge solamente a algunos, pero a otros no los escoge, no los quiere escoger, no los quiere tampoco salvar. De hecho, los aborrece o los odia. Pero Juan Calvino trata de explicar esto. Yo estoy leyendo el libro de la predestinación de Juan Calvino, pero no es muy satisfactorio la explicación que da acerca de que Dios no hace excepción de personas. Eh, Hasta el día de hoy esa es la crítica al calvinismo. Presentan a un Dios que hace acepción de personas, porque no a todos le da la oportunidad de salvarlos, no a todos, sino a algunos nada más, a los escogidos, y los otros no le da la oportunidad. Es un poco terrible esa doctrina. Pero aquí vemos un atributo de Dios que no hace acepción de personas. La gracia de Dios puede ser resistida. Para el calvinismo y el arminianismo, también creen que la gracia de Dios puede ser resistida y resistida y no resistida, irresistible. El calvinismo dice que las personas naturalmente en su estado de depravación total, en su estado de corrupción total, resisten naturalmente la gracia de Dios. Pero aquella gracia irresistible, esa gracia especial, ese llamamiento eficaz, esa gracia no se puede resistir porque se extiende a los escogidos, los regenera. Además que no lo pueden resistir porque están muertos y se convierten porque Dios los regenera, le da nueva vida. El arminianismo lo explica de otra forma, por medio de la gracia preveniente, a todos se extiende, le da a todos la oportunidad de poder creer, y cuando las personas creen, entonces es porque dejaron de resistir la gracia de Dios. Y si los incrédulos persisten en su incredulidad, porque resisten todavía esa gracia preveniente que se extiende a todos los seres humanos. Pero en su llegada de la gracia preveniente tampoco se puede resistir, porque Dios no le pregunta si quiere que le restaure el libre albedrío o no, sino que lo restaura nada más, a todos sin preguntarle. Claro que esta gracia preveniente está desde el comienzo de la vida moral de los seres humanos y constituye el ser de la humanidad y es la base de la conciencia de los seres humanos. Por lo tanto, está siempre presente en todos los seres humanos. Pero Dios no le pregunta al Señor si quiere que le restaure el libre albedrío. Se lo restaura a todos, unilateralmente, incondicionalmente, pero a todos. Pero se puede resistir en un sentido porque algunos no creen. A Hermano pesar Pablo, de la gracia de Dios, algunos no creen. Sí, hermano Cristian, adelante. en relación a eso de la gracia preveniente y a la restauración de ese libro albedrío, ¿en qué texto, mi hermano, uno puede corroborar eso como que justo estoy como exponiendo un tema similar en la iglesia y me asaltó esa duda en relación a la gracia preveniente? Lo entiendo, pero si se tuviese que como fundamentar en algún verso, mi hermano, Sí, hay muchos ¿dónde textos queda? bíblicos, hermano Cristian. Hay muchos. Me lo pide, por favor, a mi correo electrónico. Y hay un libro de Orton Billey, creo que el tomo 2 de Orton Billey. Yo tengo acá la obra, yo lo recomiendo, hermano, ¿eh? Tomo 2 de Orton Billey, y ahí habla acerca de la gracia preveniente. En realidad, en todo el libro, él habla de la gracia preveniente. Y hay una sección donde justifica los textos bíblicos de la gracia preveniente. A ver
No sé si lo encontraría así tan rápido ahora, pero hay varios textos bíblicos. Uno de los textos que yo recuerdo ahora de la gracia preveniente, a ver, creo, a ver si encuentro. Gracia preveniente, aproximación histórica al tema. Son muchos textos bíblicos. Textos bíblicos sobre la gracia preveniente. Ah, lo encontré, aquí está. Son hartos. Aquí, por ejemplo, y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con la demostración del Espíritu del poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Ahí dice que él, él habló con el poder del Espíritu Santo, y ese poder es el que persuade a todas las personas a creer. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, Efesios capítulo 2, verso 1. Es decir, también le dio a los seres humanos cuando creyeron y tuvieron vidas, por la gracia preveniente. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que don de Dios. También en otro texto bíblico justifica la gracia preveniente. Porque Dios, claro que estos mismos textos lo utiliza el calvinismo y acá lo explica como la gracia irresistible, pero los arminianos le llaman la gracia preveniente. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por medio de su buena voluntad. Ese es otro texto bíblico que habla de la gracia preveniente, Filipenses 2:13. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. En 1 de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 5, también es otro texto de la gracia preveniente. De que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Segunda de Tesalonicenses 2:13. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a toda la humanidad, y nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. En Tito capítulo 2, versos 11 al 12. Esta gracia se extiende a toda la humanidad para salvación a todos. Estas son unas pocas de las muchas referencias que se pueden citar en la presentación de la verdad fundamentada en la gracia preveniente. Porque separado de mí nada podéis hacer. Otro texto bíblico que habla acerca de la gracia preveniente. Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Bueno, eso está en la página 321 de el libro Teología Cristiana, tomo 2, de Orton Villey, teólogo de la Iglesia Nazareno, del movimiento de santidad. El Espíritu de Dios persuade, o el Espíritu de Dios convence de pecado, juicio y justicia. También otro texto que habla acerca de la gracia preveniente. Pero buena pregunta, hermano Cristian, muy buena pregunta. Ah, pídame el libro también. Ah, lo que pasa es que todavía no lo publico ese. Usted tomó Teología Sistemática 2. Envié el libro de la predestinación desde la perspectiva arminiana waleyana. Ahí está una sección de la gracia preveniente. Creo que sí, lo menciono en una parte. Creo que sí, si mi memoria no me falla. Lo que debería incluir entonces son textos bíblicos. Solamente lo explico en qué consiste, pero faltan los textos bíblicos que lo justifican. Bien, la gracia de Dios entonces puede ser resistida. ¿De qué manera se puede resistir? Al establecer una propia justicia. De esa manera se puede resistir esta gracia de Dios. En el verso 14 al verso 15, ya lo leímos creo, al desconocerla, pero este desconocimiento de la justicia es un desconocimiento culpable, porque ellos no quisieron conocer. Cuando se publica una ley en el diario oficial, creo que es, ¿cómo se llama el diario donde aparecen todas las leyes? Y el hecho de publicarlo ya se da por aludido de que todos lo han leído. ¿Un diario oficial? El diario oficial entonces, muy bien, ese es el diario oficial. Cuando se publica una ley, se da a conocer, aparece en ese diario, la justicia entonces y el Estado o las leyes asumen que todos los chilenos leyeron esa ley. Por lo tanto, si la incumple, viene un carabinero, algún oficial, le saca un parte, él dice, pero yo no sabía. Ah, pero ese no es problema de nosotros. Porque esto se publicó en el diario oficial. Entonces usted
Usted debió haberlo leído. Usted es el responsable. Aquí el hecho de desconocimiento no es una excusa para evitar el juicio. Acá en Chile, en la legislación de todos los países, yo creo que funciona así. Del mismo modo, acá con la ley de Dios. Ellos desconocen esta justicia porque no quisieron oír el Evangelio de Jesús ni de los apóstoles. Y eso lo dice el verso 16 al verso 20. Hermano Rodrigo, por favor, vamos a darle lectura. Estamos en el capítulo 10 todavía, verso 16 al verso 20. Amén. Mas no todos obedecieron el Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no han conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, mas manifesté a los que no preguntaban por mí. Hasta ahí. El 21. No, está ahí solamente. Muchas gracias, hermano Rodrigo. Ujú. Estaba viendo la hora. Bien. Entonces, los judíos resisten a la gracia de Dios, resisten la justicia de Dios, porque han establecido una justicia propia por medio de las obras de la ley, al desconocerla, pero este desconocimiento es culpable, porque anteriormente había dicho cómo invocarán, cómo creerán, cómo irán si no hay nadie que les predique, cómo predicarán si no fueran enviados. Hubieron enviados, los profetas, Jesucristo, Juan el Bautista, los apóstoles, ellos han sido enviados. El problema es otro, ellos no quieren escuchar la voz de Dios, son iguales que los judíos de la época del profeta Isaías. Porque aquí el apóstol Pablo está citando al profeta Isaías en los versos 18 al verso 20. La palabra de Dios se expandió, circuló por todo Israel en la época de Isaías, pero ellos no quisieron escuchar. Ocurre lo mismo en la época del apóstol Pablo, no quieren escuchar. ¿Por qué no quieren escuchar? Porque son rebeldes, son desobedientes, verso 21, como siempre. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Esa es la razón. Ellos desconocen porque desoyeron la voz de Dios. Desoyeron la voz de Dios porque son desobedientes y son rebeldes. Esta ignorancia es culpable. Las lecciones prácticas que podemos extraer de este pasaje bíblico son los siguientes. La eficacia de la oración por los incrédulos. El apóstol Pablo oraba por los incrédulos. Nosotros también entonces podemos hacer exactamente lo mismo. Orar por nuestros familiares para que se conviertan, para que el Señor tenga misericordia, para que lo ilumine, para que los llame del mismo modo como nosotros fuimos llamados, para que le dé una oportunidad, para que le envíen mensajeros y predicadores. Nos estamos cometiendo un acto de antibíblico cuando oramos así. Ni tampoco estamos orando contra la voluntad de Dios, porque el apóstol Pablo oraba por todo su pueblo de Israel y nosotros oramos exactamente lo mismo, por todos los que nosotros conocemos. El celo no es suficiente. El apóstol Pablo dice, yo doy, doy cuenta, yo testifico que el pueblo de Israel es un pueblo celoso. Yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. No es suficiente el tener celo de parte de Dios. Como algunas personas le dan énfasis actualmente a la doctrina bíblica, o puede ser que le den énfasis, ¿a qué más puede ser? A la liturgia. Algunos le dan énfasis a la Biblia, otros le dan énfasis a la liturgia. Pero como ese es su énfasis, entonces desprecian a otras personas que no creen exactamente como ellos. Algunos sostienen, por ejemplo, que los dones espirituales no están vigentes y ese es su énfasis, son muy celosos con respecto a eso. Cualquier iglesia entonces que crea que los dones espirituales están vigentes lo consideran como iglesias
falsantes, iglesias falsas, iglesias endemoniadas y diabólicas que están engañando a las personas y lo desprecian a otros cristianos. O el que tiene una liturgia pero magnífica, desprecian a otros creyentes que son un poco más liberales o no tan estructurados en cuanto a la liturgia. Bueno, ellos son celosos, pero no conforme a ciencia, porque lo más importante es más adelante va a decir el apóstol Pablo, es el amor. Todas las actividades deben ser reguladas por el amor, por la empatía y por la unidad espiritual dentro de las iglesias. Por lo tanto, el celo de Dios no es suficiente. Puede ser muy fervoroso en las cosas de Dios, pero si desprecia a un hermano, a otro hermano, a un grupo de hermanos, a una denominación, entonces ese celo no es conforme a ciencia. Dios no hace acepción de personas también. A todos Dios le da la oportunidad de poder ejercer la fe. La importancia de las misiones, aunque el verso 14 al 15 se refiere al pueblo de Israel. Y al pueblo de Israel se le enviaron profetas, se le enviaron también apóstoles, Cristo predicó al pueblo de Israel, pero a pesar de eso ellos no quisieron escuchar la palabra de Dios. Y el poder persuasivo de la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Estoy convencido que mientras más se predique la palabra de Dios, más oportunidad habrá de que la gente se convierta. Si el Evangelio no está creciendo actualmente, aquí en nuestro país quizás falta más predicadores al aire libre, en la televisión, en la radio, internet. Bueno, quizás la predicación también no es evangelística. Puede ser eso también el otro problema. Porque ¿en qué consiste la predicación? Creer que Jesucristo es Dios, creer que resucitó de los muertos, creer que murió por nuestros pecados y que nos arrepintamos, que nos crucificamos con Él, que nos neguemos a nosotros mismos, que tomemos nuestra cruz, que moramos con Cristo y estemos dispuestos a sufrir privaciones y sufrimiento por causa de Cristo. Eso es el mensaje. Quizás no se predica eso, lo que se predica quizás ahora sea, te va a ir bien, vas a ser un campeón, vas a ser, no sé, prosperado. Quizás la predicación no es una predicación bíblica que conmueva el espíritu, de tal modo que convierta a una persona en seguidor de Jesucristo. Puede ser ese el otro problema. Pero es la palabra de Dios que se predica sinceramente, fielmente, tal cual como el Espíritu de Dios quiso que fuera anunciada, es la que convierte. Eso es lo que convierte. Por eso hay que asegurarse de predicar la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios. Y la esencia del mensaje. Cristo es el Hijo de Dios, murió por nuestros pecados, resucitó de entre los muertos. Y Él es Dios y es el Salvador del mundo. Y lo podemos tener en el corazón y debemos seguirlo y renunciar a nosotros mismos. Debemos morir para el mundo. Ese es el mensaje. Y el que convierte, el mensaje que convierte. Verso 4. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. ¿A qué se refiere nomos? En griego, nomos es ley. Los judaizantes modernos dirán, esta ley es la ley romana. Yo lo he escuchado decir, es la ley romana. Y Douglas Moo cita a un autor, Caseman, es el nombre del autor, a ver, voy a buscarlo acá. Es Ern Caseman, creo que se refiere el nombre. Bueno, no lo encuentro acá. Algunos indican que la ley romana, otros se refieren a la ley de los mandamientos de hombres, a los cuales Cristo reprochó, las tradiciones orales de los rabinos, la ley que proviene de la época de Moisés, pero que no es escrita, sino que es oral, se transmitió de manera oral, de generación a generación. Puede referirse a los mandamientos orales que surgen en la época de Edra y Nehemías. De esa ley ya nosotros no estamos relacionados y finalizó la persona de Cristo, o la ley civil o romana. Pero los exégetas bíblicos, como Douglas Moo indica, que el vocablo nomos, ley, nunca se utiliza para referirse a la ley civil, es decir, a la ley romana. Siempre se utiliza en los pasajes anteriores, capítulo 6, en el capítulo 11,
perdón, el capítulo 10, para referirse a la ley de Moisés. Por lo tanto, acá la ley de Moisés, el fin de la ley de Moisés es Jesús de Nazaret. Llegando Jesús de Nazaret, termina y culmina el periodo de la ley. A esa ley se refiere entonces, a la ley de Moisés. Con respecto a telos, que se traduce al castellano como fin, ¿a qué se refiere? ¿Al fin de la era de la ley o se refiere a la meta de la ley? Douglas Moo toma la decisión de que se refiere tanto a lo uno como a lo otro. Se refiere al fin de la era de la ley, a la periodicidad de la ley de Moisés y también constituye su meta, lo anticipa o lo apunta. Una vez que llegó Jesús de Nazaret, la ley cumplió su meta y su objetivo de llevar a todas las personas a Jesucristo. Y al mismo tiempo, como cumplió su propósito, termina su periodicidad. La ley entonces de Moisés culminó con Cristo. Ningún cristiano está sujeto a la ley de Moisés. A ninguno, ni siquiera de los 10 mandamientos. Porque los 10 mandamientos son escritos en leyes, son leyes escritas en tabla, en piedra, externas, que condenan los hechos consumados. No matarás, no cometerás adulterio, no codiciarás, no robarás, no dirás falso testimonio, no te harás dioses o imagen de lo que está arriba en el cielo y en la tierra, no tomarás el nombre de Dios en vano, tendrás a un solo Dios. Condena los hechos consumados. En cambio, la ley de Cristo, de la cual habla el apóstol Pablo acá en Corintios, creo que lo habla, y también en Romanos, perdón, en Gálatas, lo menciona, esa ley condena los hechos que están originándose en la mente, en la intención del corazón. Habéis, aquí voy a leer el libro de Mateo, cuando establece los principios del Sermón del Monte. Aquí dice, a ver, estoy buscando. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Eso son, está en la ley de Moisés, los 10 mandamientos. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, Jesús dice eso, yo os digo, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio y ante cualquiera que le diga fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego. Condena las intenciones del corazón. Antes de que se ejecuten, ya se está condenando. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Antiguo Testamento decía la ley de Moisés, los 10 mandamientos, no adulterarás. Se condenaba el hecho consumado. En cambio ahora, el que se está originando en el corazón y en la mente. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada cometa adulterio. Y así podemos seguir viendo, analizando el capítulo 5 de Mateo, para darnos cuenta de que la ley de Cristo es de superioridad, de moralmente superior. Tiene un nivel moral mucho más exigente, mucho más riguroso, mucho más espiritual, más profundo, más íntimo, más interno que la ley de Moisés del Antiguo Testamento. Por eso que aquí el Romano dice, el fin de la ley es Cristo, porque ahora estamos bajo una nueva ley. Creo que ya lo hemos venido explicando esto anteriormente, ya nosotros no estamos sujetos a la ley, esto no significa que nosotros vamos a vivir como libertinos, sino que ahora somos siervos de la justicia, estamos bajo la ley de Cristo, somos esclavos de Dios y somos hechos para buenas obras. Bien, yo creo que expliqué bien esto de la ley de Moisés. Lo explico, hermano, y me trato de esforzar un poco para enfatizar este texto bíblico del fin de la ley de Cristo, porque en nuestras iglesias, en Santiago, en América Latina también, en Talca, en Chillán, en Temuco, 3 iglesias pentecostales se judaizaron, comenzaron a celebrar su culto los días sábados.
y celebrar todas las fiestas judías. En Valdivia, una iglesia pentecostal se disolvió. Así tal cual como usted lo escuchó, se disolvió porque los hijos del pastor se judaizaron, terminaron escuchando a personas que son de las raíces hebreas y convencieron al papá de que las iglesias que estaba pastoreando una iglesia errada y había que guardar el día sábado ahora, había que guardar todas las fiestas judías, había que guardar la ley de Moisés, había que implementar elementos judíos como la kipá, la menorá, entre tantos otros elementos judíos, el shofar, y dirigirse a Dios con términos hebreos como Shalom, Yeshua, Ruach HaKodesh, Adonai, el Eterno, entre otros. Y el papá, bueno, como eran sus dos hijos, su mano derecha, fue convencido por los hijos y la iglesia se disolvió. Y después tuvieron que irse a otro lugar y ahí se están reuniendo ahora, pero como iglesia judío-mesiánica, una congregación judía mesiánica. Qué lástima, ¿eh? Aquí en Puerto Montt también han llegado un grupo que lamentablemente ya están judaizando. Hay dos iglesias acá en Puerto Montt que se judaizaron. Un pastor comentó, es sorprendente, dijo, tenía un amigo antes, que era su pastor, eran, o sea, era amigo de ministerio. Lo sorprendió porque ahora guardan el día sábado y guardan todas las fiestas judías. Son también antitrinitarios. Yo conversé con uno de ellos y dijo que nosotros todavía estamos bajo la ley de Moisés. Y el pacto no es nuevo, sino que el pacto es renovado. Y cuando nosotros le explicamos este texto bíblico, el fin de la ley es Cristo, ellos van a decir, pero esa ley no se refiere a la ley de Moisés, se refiere a la ley romana. Esa es la explicación que ellos sostienen. Pero los eruditos bíblicos, los especialistas, los expertos, los profesionales, los que trabajan con los documentos, indican que nomos se refiere y alude a la ley de Moisés. Bien. ¿Algún comentario, mis queridos hermanos, hasta ahora? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? ¿Está claro? Muy bien. Entonces continuemos. El hermano Rodrigo creo que está hablando porque tiene la figura ahí de verde que está hablando, pero está muteado. No, no, no. Ah, ok, hermano Rodrigo, muy bien. Es Yo, que se veía es que como... le iba a preguntar en la anterior, antes que la cambie, lo de abajo, esto de pisteu, que Ah, eso, yo lo había eso que está mencionado ahí. ya. Ah, muy Eso bien, le iba a hermano preguntar, Rodrigo. porque no, eso no. Que no Sí, sé está en lo el que mismo eso, verso. eso no. Sí, eso para mí, para no olvidarme de la gramática griega. Para justicia a todo aquel que cree. El verso 4. Bueno, el mismo versículo bíblico. Se analiza ahí el vocablo cree, que es, en griego es pistebonti, cree. Es un verbo, ya lo expliqué anteriormente, es un verbo, participio activo, y después dativo masculino singular, creo que es la DMS. Pero lo expliqué de el tiempo presente, un tiempo presente continuo. Mientras está creyendo, está teniendo justicia de Dios. Mientras está creyendo, tiene y está teniendo vida eterna. Pero si deja de creer, perderá los beneficios de esa fe. A eso se refiere el pistebonti. Bien, terminamos el capítulo 10 entonces del libro de Romanos. No traje mi celular para ver la hora, tengo que bajar un poco acá para ver la hora. Me van a ayudar los hermanos cuando sean las 8:25 me avisan, por favor, para no olvidarme. Bien, Dios preserva un remanente, al remanente de Israel, capítulo 11. Vamos a leer el verso 1 al verso 6, por favor. Hermano Felipe, bienvenido hermano Felipe. El verso 1 hasta el 6, por favor. Amén. Verso 1 al 6. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual de antes conoció. ¿O no sabéis que dice de Elías la escritura?
cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme. Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7.000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Amén. Perfecto. Si alguien puede buscar en una versión actualizada de la Biblia, por favor, mis hermanos, la última porción bíblica, el verso 6, porque es como un trabalengua el verso 6 de la Reina Valera 1960. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. La primera vez Yo que... tengo la traducción actual, hermano. Gracias, hermano Cristian. Adelante. Dice, pero Dios los eligió porque Él es bueno y no porque ellos hayan hecho algo para merecerlo. Esto solo puede suceder así porque Dios es bueno de verdad. Wow. Realmente está bien, bien, podría decir parafraseada. Pero está muy clara. Está muy clara esa versión. Está bien contextualizada al lenguaje latinoamericano. Del mismo modo que esta otra versión que la Dios llega al hombre, Romano 11:6. Romano 11:6 dice, y si es por la bondad de Dios, ya no es por lo que uno mismo puede hacer, porque si fuera así, la bondad de Dios ya no sería bondad. Ahí lo explico un poco más claro el verso 6. Bien, yo no sé si usted ha escuchado el término de la teología del reemplazo. Por favor, si no lo ha escuchado nunca, me confirma, por favor. La teología del reemplazo. Yo no lo he escuchado, mi hermano Pablo. Yo no lo he escuchado. Yo sí lo he escuchado, hermano. Excelente, muy bien. Hermano Víctor, por favor. Sí, cuando lo ha escuchado, ¿qué ha entendido usted por la teología del reemplazo? Que Israel es desplazado y reemplazado actualmente en todas las promesas y todo, sobre todo la parte escatológica, es por la iglesia. No sigue manteniéndose el pueblo de Israel, sino que ahora la iglesia toma el lugar que le compete al pueblo de Israel y absorbe todo lo que proféticamente se le es otorgado claramente al pueblo de Israel. Muy bien, perfecto. Excelente. Y no, en eso consiste entonces la teología del reemplazo, que la iglesia ha reemplazado al pueblo de Israel. Bien, aquí en el capítulo 11 no nos encontramos frente a la teología del reemplazo, ¿ah? Más bien yo diría que es una especie de una teología del injerto. Bueno, no está en ningún libro eso, se me ocurrió a mí nada más. Por el texto bíblico que menciona que nosotros fuimos injertados en el olivo, fuimos injertados en el pueblo de Dios, mientras que los otros fueron cortados, fueron podados, fueron desgajados de la raíz. Dios no ha desechado a su pueblo, dice el apóstol Pablo, de ninguna manera, porque el mismo apóstol Pablo es un israelita de la tribu de Benjamín. No ha desechado a su pueblo, al cual conoció de antemano, a los cuales conoció antes. Bien, Pablo es un ejemplo de una persona israelita, judía, que se convirtió a Jesús de Nazaret. Por lo tanto, él sigue siendo miembro del pueblo de Dios. Anteriormente, en los capítulos 4, creo que fue, en el capítulo 3, indicaba que no todo aquel que desciende de Abraham es hijo de Abraham, descendiente de Abraham, o es judío, sino aquel que tiene la fe de Abraham, que ha sido circuncidado por el Espíritu Santo en el corazón. Esa persona es judío realmente. Los israelitas del Antiguo Testamento, por ejemplo, cuando se divide las tribus, Israel del norte y Judá en el sur, ambos son pueblo de Dios. Pero por la incredulidad, Israel del norte dejó de ser pueblo de Dios. Pero porque ellos se marginaron. ¿Por qué se marginaron? Porque les faltó la fe, no tenían fe. Por lo tanto, siempre el criterio para ser pueblo de Dios siempre fue la fe.
en el Antiguo Testamento, el profeta Isaías. En el capítulo 1 ya el profeta Isaías indica, capítulo 1, verso 10, príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿A quién se dirige el profeta Isaías? A los judíos. Se refiere a ellos, a un llamado al pueblo de Israel. Bueno, y después sigue hablando el profeta Isaías. Pero los trata como si fuera Sodoma, como si fuera Gomorra, y más adelante el profeta Isaías dice, tu papá era cananeo, era una Etiopía, era un egipcio. En otras palabras, son todos incircuncisos. Los que no creen, los que practican la idolatría, son incircuncisos. Los que están realmente circuncidados son solamente los que tienen la fe. Esto ya lo había explicado anteriormente el apóstol Pablo, porque uno va a escoger que va a ser Isaac, después Jacob, pero los otros van a ser desechados. Por lo tanto, no todo el que desciende de Abraham es hijo de la promesa. El criterio para mantenerse como pueblo de Dios siempre es la fe. No solamente el apóstol Pablo es miembro del pueblo de Dios en un sentido étnico, está hablando acá en un sentido étnico y en un sentido teológico. En el Antiguo Testamento se utiliza el vocablo Israel para referirse a las tribus del norte, en un sentido político. Cuando ya no existe Israel, también se sigue utilizando el término Israel para referirse a Judá, pero ahora se utiliza en un sentido teológico. Y ahora se utiliza en este contexto en un sentido teológico y en un sentido étnico. El apóstol Pablo, bueno, dice, mi oración por Israel es el Israel étnico, y él es israelita en un sentido étnico. Sigue siendo pueblo de Dios los israelitas, pero en tanto tenga la fe en Jesús de Nazaret. Y él es un ejemplo de ellos. El apóstol Pablo es un remanente. Preserva a aquellos que conoció de antemano. El apóstol Pablo es uno de ellos. Los conoció de antemano. Los conoció de antemano que iban a creer en Jesús de Nazaret. Es proegno en griego para referirse a conocimiento de antemano. Luego el apóstol Pablo procede a mencionar un ejemplo en el Antiguo Testamento para indicar que el pueblo de Dios, los israelitas, son aquellos que creen. En los tiempos del profeta Elías, el Señor le dijo, hay 7.000 personas, 7.000 israelitas, que no han doblado sus rodillas ante Baal. Ellos son el remanente. Aparte de Elías, esos 7.000 que creen que no fueron tras la idolatría, tras el culto a Baal, ellos son los creyentes, ellos son el pueblo de Dios. El pueblo de Dios siempre son aquellos que creen. Dentro de la etnia de los judíos o dentro de la etnia de los israelitas. Ellos son preservados por gracia, no por medio de las obras, por gracia, por medio de la fe. Preserva a los elegidos en el verso 7, que pues lo que busca Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Bien, fueron escogidos, fueron elegidos, y los que no son preservados son endurecidos. Se les envía un espíritu de estupor, un espíritu insensible. Pero usted no debe pensar, no debe llegar a la conclusión o reflexionar que Dios endurece unilateralmente, incondicionalmente, de manera arbitraria a algunos y a otros no. Eso sería apresurarse a una conclusión que el texto bíblico no quiere explicar o expresar. Dios endurece a aquellas personas que previamente han endurecido su corazón. Dios le envía un espíritu de estupor a aquellas personas que han rechazado el Evangelio. ¿Y cómo llegamos a esa conclusión? Por los textos que preceden a este pasaje bíblico. En el capítulo 10, verso, a ver, ¿dónde estamos aquí? Verso 21, pero todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde, un pueblo contradictor, un pueblo que no quiere oír la palabra de Dios, un pueblo que se ha negado a escuchar, que no quiere creer, un pueblo que no cree, que ha rechazado la gracia de Dios al establecer una justicia propia.
ya lo ha dicho anteriormente. Cuando presenta el caso de Faraón, Dios endureció el corazón de Faraón, efectivamente, pero este endurecimiento del Faraón no fue incondicional, no fue arbitrario, sino que fue a partir de la sexta plaga. En la primera plaga, Faraón endureció su corazón a sí mismo. Segunda plaga, y Faraón otra vez volvió a endurecer su corazón. Tercera plaga, nuevamente Faraón se endurece a sí mismo. Cuarta plaga, y el corazón de Faraón nuevamente fue endurecido. Quinta plaga, y el Faraón se endureció a sí mismo. Y la sexta plaga, Dios comenzó a endurecer el corazón de Faraón. A partir de la sexta plaga nada más. Por lo tanto, el endurecimiento del corazón, la petrificación del corazón, el espíritu de estupor e insensible, es dado no arbitrariamente, sino que es dado a aquellos que no quieren creer y a aquellos que resisten, a aquellos que son rebeldes y contradictor, como lo dice el verso 21 del capítulo 10. Si ve usted una persona que no quiere creer porque tiene el corazón demasiado duro, quizás Dios actuó en él, pero no actuó previo a la intención de ese hombre o de esa mujer, sino que posteriormente como un signo de justicia, porque Dios a todos los quiere salvar. Eso dice la Biblia. La gracia de Dios se extiende para todos. En Tito creo que decía eso, creo que lo tengo marcado acá. Sí, tengo marcado. Capítulo 2 de Tito, verso 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Entonces, ¿cómo se explica el hecho de que si Dios quiere salvar a todos, ¿por qué endurece a estas personas? Porque ellos se han endurecido a sí mismos, porque ellos no quieren creer, porque ellos son rebeldes, son contradictorios, a pesar de que Dios lo quiere salvar a ellos. Dios le da entonces lo que el ser humano desea. Aquella persona que desea creer, van a creer. Aquella persona que desea a Dios, que quiera obedecer a Dios, que quiere ser salvo, va a ser salvo, va a tener comunión con Dios. Dios no va a obligar a nadie a convertirse, ni tampoco va a endurecer unilateralmente, arbitrariamente, el corazón de una persona que está dispuesto a creer. Hermano Cristian, adelante. Bueno, Pablo, entiendo la parte del endurecer eso, pero siempre me ha causado duda, hermano, el pasaje que habla de que creyeron los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Cómo se explica en ese sentido, hermano? El pasaje que está en Hechos 13:48. Muy bien, Como eso lo que vamos a revisar. Bueno, hay que revisar ese pasaje bíblico. Lo voy a revisar, hermano Cristian. Hay otro hermano que igual me lo preguntó. lo Mire, si voy a escribir me envía un correo, entonces hay que analizar ese pasaje bíblico. Yo no lo he revisado, ¿ya? para serle sincero, pero lo vamos a Bueno, trabajar. hermano, Envíemelo un correo al WhatsApp, no, porque se me olvida. Si me lo envía ya, el sí que correo, me gusta yo tomo hacerle la preguntas pregunta porque, y lo archivo. ya, porque eso mismo después los Y preguntan los creyeron jóvenes todos a nosotros de aquellos que, que fueron ordenados ah, para la salvación. Buena pregunta. Y creyeron todos aquellos que fueron ordenados para para la la vida salvación, eterna. para la vida eterna. El, muy bien. Excelente pregunta. Hermano Pablo, Continuemos. Hermano Gustavo, adelante. entonces, en este pasaje, más que nada, porque esto me ha resonado harto, el tema de cómo muchos lo consideran como el castigo de Dios, como el castigo de Dios divino, como el golpe divino, por así decirlo, Sí, de que Dios solamente castiga porque quiere castigar, o el propósito de Dios no existe prácticamente, o muchos piensan que tanto que me pasan cosas, tantos problemas que se me acumulan, eh, al final de cuentas esto sigue siendo justicia de Dios, o se aplica de otra forma. del sufrimiento de los hermanos. ¿Se refiere a usted? ¿De los Sí, problemas, sufrimientos? sí, hermano, exactamente. Con respecto a este Muy bien. pasaje específico. Bueno, siempre hay que interpretar los pasajes bíblicos de acuerdo a su contexto, de acuerdo a la pregunta que está detrás.
María Bravo y Alonso Choquel dicen que el desafío de los exégetas bíblicos es plantearle a la Biblia las preguntas que ella quiere responder. Es un diálogo entonces con la Sagrada Escritura. El esfuerzo nuestro es intentar descifrar por qué el apóstol Pablo está escribiendo esto acá. El apóstol Pablo está escribiendo esto para señalarle o para responder a los judíos quienes decían, Dios es injusto. Creo que la pregunta es del capítulo 9, verso 14. ¿Qué pues diremos que hay injusticia de Dios? En ninguna manera. Esa es la respuesta que está intentando dar o responder el apóstol Pablo del capítulo 9 hasta el capítulo 11. Dios no es injusto. ¿Cuál es la creencia que está detrás de todo esto? Los judíos pensaban que Dios escoge unilateralmente, incondicionalmente a los judíos por el simple criterio de descender de Abraham. Solamente por eso ellos son pueblo de Dios, independientemente de si creen o no creen, o cómo se comporten, si son idólatras o no. Si ellos son descendientes de Abraham, son el pueblo escogido de Dios. Ya, ya gozan, son aprobados delante de Dios. Y cuando el apóstol Pablo dice que Dios ha desechado a estas personas porque le falta la fe, y que Dios ha insertado a los gentiles porque tienen fe, los judíos dicen, pero esto es injusto, porque Dios no cumple su promesa. Si a mí me prometieron que iban a salvar, ¿por qué ahora cambió de parecer? No, no ha cambiado de parecer. Porque el criterio de Dios siempre fue que ellos debían tener fe para ser parte del pueblo de Dios. Y si son incrédulos, se marginan del pueblo de Dios. Y los gentiles son insertados al pueblo de Dios porque tienen fe. Pero este texto bíblico no responde a preguntas de por qué nosotros los cristianos sufrimos, no responde esa pregunta. Es otro tema, otro contexto. El sufrimiento, mi hermano Gustavo, es parte de la vida cristiana, es parte de la vida de todo el mundo, es parte de la situación caída y degradada, corrompida y depravada en la cual todos nosotros nos encontramos. La fe cristiana no impide el sufrimiento, sino que la fe cristiana le da una perspectiva nueva del sufrimiento, la reinterpreta, le da un nuevo significado, teologiza el sufrimiento. El sufrimiento para el cristiano, el apóstol Pablo dice que ahora nosotros que sufrimos por diversas razones o pruebas, es para completar los sufrimientos de Cristo, para participar de los sufrimientos de Cristo, para mejorar nuestro carácter, para hacernos recordar que somos vulnerables y necesitamos de la ayuda de Dios, para fortalecer nuestra fe. Son pruebas que son positivas. El apóstol Pablo también fue muy probado, el apóstol Pablo sufrió, él sufrió hambre, frío, él ayunaba a la fuerza porque no tenía para alimentarse, sufrió frío porque las tempestades, la noche, los naufragios. También el apóstol Pablo lo torturaron, murió, lo criticaron, lo vejaron, lo humillaron, lo calumniaron también, ¿no? El apóstol Pablo, no sé qué diría un hermano que tiene no tanto sufrimiento como ese, terminó muerto también en Roma. Estaba enfermo igualmente porque le dijo al Señor, quita por favor el aguijón en mi carne. Y el Señor no se lo quitó, el Señor le dijo, bástate de mi gracia, este es un mensajero de Satanás para que te abofetee y así no te enaltezcas. Bástate de mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, el sufrimiento es parte de la vida cristiana. Dios sufre al enviar a su Hijo Jesucristo. Cristo sufrió al privarse de la comunión con el Padre en un momento. Sufrió desde el nacimiento hasta la muerte, experimentó el sufrimiento, por lo tanto, es parte de la vida, de la existencia, incluso de la divinidad. Dios sufrió juntamente con todos nosotros y sigue sufriendo por nosotros hasta el día de hoy, porque somos sus hijos. Por lo tanto, el sufrimiento es parte de la vida de todo el mundo y precisamente o especialmente de los cristianos igualmente. Hermano Pablo, Bien.
Hermano Víctor, adelante. Solo un comentario, el hermano Cristian preguntó sobre Hechos 13:48, sobre los que estaban ordenados. Desde la perspectiva original, no se puede sustentar tan bien la doctrina calvinista debido a la conjugación de verbos en el griego original. Eh, Sé que usted lo va a profundizar más en ese sentido, pero es solo para comentar que justamente la gracia preveniente es muy plasmada en ese texto de acuerdo a lo que es la conjugación del verbo de palabras griegas, digamos. Eso, como para poder comentarlo. Hechos capítulo 13, ¿qué versículo, hermano Víctor? 48, Ah, 13:48. 48, muy bien. Los que estaban ordenados, hay otra disposición que es más que nada con el presente, no desde la eternidad que Dios estableció, digamos, el ordenamiento de la salvación de almas y otras no, sino el original, digamos, el idioma original lo lleva hacia el contexto presente de lo que está aconteciendo en ese momento por la predicación del Evangelio. Pero eso, solo quería comentar eso. Muy bien, gracias, hermano Víctor, muy bien. Al oír esto, los que no eran judíos se alegraron y comenzaron a decir que el mensaje del Señor era bueno y creyeron todos los que estaban destinados a tener vida eterna. Así lo traduce acá la Biblia, Dios llega al hombre, todos los que estaban destinados a tener vida eterna. Bien, no se olvide de avisarme la hora. Son ya, las Ya, son 8:28. las... Eso. Aquí lo estuve viendo en mi computador. Perfecto, mis queridos hermanos, vamos a descansar un momento y luego volvemos a las 9 en punto con la ayuda del Señor.